Hola, ¿qué tal familia de bigfinanzas.com? Hoy Andrés Trader con ustedes. Como de costumbre, vamos con nuestro respectivo análisis del día de hoy. Vamos a revisar, como siempre, nuestro Nasdaq, Dow Jones y el oro. Empecemos por el Nasdaq. Estamos notando cómo el precio sigue haciendo máximos históricos. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, alcanzamos el máximo justamente el día 31 de agosto ayer. Déjenme verificar una cosa acá. Sí, efectivamente, ayer Eh, estuvimos haciendo máximos históricos durante la madrugada, pudiéramos decir que en Londres. Después tuvimos una corrección y una vez aperturó el mercado americano. Vemos como el precio, si bien esta vela cae en su apertura un poco, luego el precio termina subiendo un poco más y finalmente el precio termina siendo un movimiento alcista interesante. De hecho, una de las zonas que habíamos marcado, vamos a ver si lo vemos en un gráfico más pequeño, una de las zonas que habíamos marcado como zona de posible manipulación por una caída era esta, ¿no? Habíamos dicho que el precio había caído, marcaba una resistencia, fue traspasado el nivel, estamos esperando una liquidez. De hecho, vean cómo el precio busca la zona, cae un poco más, pero el movimiento mayor se dio al alza, así que tomamos solo una pequeña parte de este movimiento y es natural. No tenemos que estar en el gran swing necesariamente. Ahora, ¿qué esperamos para el día de hoy, Andrés? Bueno, la verdad, pareciera que el precio quiere ir a buscar un nuevo máximo histórico. Vamos a marcar nuestro máximo. Ya sabemos dónde lo tenemos. En nuestro máximo están desde los 15.681 y tendríamos nuestro máximo histórico. Y vamos a esperar cuál es la reacción del precio hasta llegar a esa zona. De momento no hay alguna entrada clara, alguna zona clave. Si miramos, por ejemplo, en 30 minutos, vamos a encontrar que las zonas son básicamente las mismas. Lo que pudiéramos marcar quizá es esta zona en la que pudiéramos tener una posible zona relevante. Vemos reacción en este nivel en calidad de resistencia. Acá, perdón, de soporte, acá en calidad de resistencia un poco. Luego acá de soporte. Eso podría ser una zona clave, pero no es una zona tan fuerte, una zona de demanda-oferta muy prominente. Si miramos en 15 minutos, vamos a encontrar lo mismo. Así que por ahora vamos a dejarlo el análisis del Nasdaq hasta acá. Estar atentos si el precio llega a zona de máximos o nuestras alarmas están activas en zonas de demanda, pero está bastante lejos del precio de las zonas marcadas, así que dudo mucho que vaya a llegar el día de hoy. Pasemos a la siguiente. En el caso del Dow Jones, fíjense cómo el precio ha mantenido esta zona de ventas. Cada vez que el precio llega a ese nivel, vemos unos rechazos relevantes. Incluso lo notamos en el cierre de 4 horas de este gráfico. Vamos, si nos bajamos un poco de temporalidades, lo vamos a ver mejor en una hora. Vemos cómo el precio llega a la zona, nos hace un reversal. Lo mismo sucede acá. De hecho, la zona de oferta, pudiéramos decir que empieza desde este punto. Mírenlo acá. Nuestra respectiva vela de imbalance o desequilibrio, salida fuerte del precio. Y noten que eh, una vez el precio llega y lo hace con muchísima fuerza, rompe un poco por encima, haciendo una falsa ruptura e inmediatamente vino la caída del precio días posteriores, pero finalmente cayó, ¿no? Ahora, ¿qué pudiéramos pasar? Esta sí la dejo la alerta acá. Fíjense que aquí tendremos que hacer un rebalanceo, pero tendríamos nuestra zona activa para for breakout. Tenemos primera llegada, segunda llegada, tercera llegada y ya está rechazando el precio ese nivel. Así que no se extrañen, ok, estamos viendo un pre-market en caída, no se extrañen si llegásemos a ver una apertura americana con bastante fuerza, como para ir a romper esta zona de oferta propiamente, esta zona de donde el precio ha rechazado constantemente. Y si vemos la ruptura de ese nivel, muy probablemente el precio quiere ir a buscar las zonas cercanas a los máximos históricos entre los 35.600 y 35.630, que es donde está el máximo. Entonces vamos a estar muy atentos, chicos. La verdad se ve muy interesante el tema. Caso contrario que el precio caiga a la zona, ya sabemos, vamos a marcarlo 4 horas.
Acá tendríamos nuestra zona de demanda, que sería un segundo test al nivel. Eso también es viable, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del Dow Jones, zona de demanda, y la zona clave está en 4 horas. Así es como marcamos nuestras alertas para que ustedes lo puedan observar. Tenemos dos zonas claves para el día de hoy. No veo otra más clara en un gráfico, una temporalidad más pequeña. Quizá de pronto esta. Esta podría ser una, pero me gusta un poco más, tiene más fuerza. Ya tuvo un test a este nivel. eh, Tal vez estaría un poco mejor que el precio vuelva a testear esta zona como para poder pensar en los largos. Entonces, chicos, este es el escenario para el lado. Vamos a finalizar rápidamente con el oro. El caso del oro, fíjense la zona que hemos marcado, se quedó a unos pips. Muy cortico el precio cuando rechaza con fuerza. eh, digamos, no nos ha invalidado la zona aún, pero el precio pues todavía se mantiene muy lejos de nuestro nivel. Así que realmente no hay mucho más que agregar. Esperar que el precio reteste esos niveles de máximos en caso de que el precio lo haga, porque como zonas de trabajo preestablecidas como para poder decir, bueno, en este nivel vamos a operar, sí, por el sistema no tenemos alguna zona prefijada para el día de hoy. Quizá aquí tendríamos una, esta sí la pudiéramos marcar, pero habría que ir con bastante precaución, tomando en cuenta que es apenas 30 minutos, que el contexto, fíjense como el precio, más allá de las correcciones profundas, está haciendo máximos cada vez más altos. Entonces, buscar una zona de cortos no nos dejaría un ratio muy largo. Puede que sí. Sin embargo, es uno entender el contexto en el que está el precio y analizar probabilidades. Puede que el precio toque y se nos vaya con muchísima fuerza y caiga. Pero también está el analizar las probabilidades. Si analizamos que el contexto está mostrando los mínimos más altos, máximos más altos, entonces se pone un poco difícil empezar a buscar cortos. Eso es como la manera como quizás aquí analizamos. Disculpen chicos, esa es quizás la manera como nosotros analizamos, revisamos un poco el mercado, revisamos contexto y es la idea por la cual hacemos estos videos. Entonces chicos, esperando que todo, para todos sea de mucho provecho nuestros análisis. Si te gustó, si ya te ha aportado algo, lo único que te pedimos es que nos dejes tu like y te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que siempre te avise YouTube cada vez que subamos uno de nuestros videos. No siendo más chicos, un abrazo para todos, traders, estamos a mitad de semana. Mucho éxito en lo que queda de semana en su operativa. Saludos.